pagarán nada. Yo no tengo nada que ver con eso. México se indignó cuando un fallo de la Suprema Corte de Justicia otorgó el auto de libertad a la presunta secuestradora Florence Cassés. La justicia de la Unión ampara y protege a Florence Marie Louise Cassés Crepin en contra de la autoridad. El fallo de los ministros del máximo tribunal se fundamentó en las reiteradas violaciones a sus garantías constitucionales, conocidas como debido proceso. Hoy, ante ese y otros casos, flota la pregunta: ¿el hipergarantismo del que se acusa al sistema penal lleva a la impunidad? Porque hay garantías que tenemos todos los ciudadanos frente a la Constitución, garantías en los procesos penales. De eso vamos a platicar esta noche aquí con la doctora Cristal Obregón, doctora en Derecho, maestra en Juicios Orales por Southwestern University School of Law. Pedro Hernández Gaona es doctor en Derecho Constitucional, maestro en Historia de América Latina en la Universidad de Cambridge. Para que luego de que usted lo vea, juzgue usted. Doctora Diana Cristal Obregón, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Encantada, gracias por invitarme. Al contrario. Doctor Pedro Hernández Gaona, qué bueno que aceptó nuestra invitación. Muchas gracias. Gracias, Francisco, por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Doctora, hablamos de garantías penales dentro de la Constitución General de la República. ¿Cuáles son estas garantías que tenemos en caso de enfrentar un juicio penal? En el Código Nacional, retomando lo que estrictamente dice la Constitución y tratados internacionales, se retoman inclusive expresamente mencionados, por ejemplo, como una garantía de audiencia, garantía de legalidad, pero quiero aclararte que de manera exitosa, por primera vez en el país, desde 1916 y gracias a la reforma constitucional de 2008, se logra incursionar e incluir en nuestra Carta Magna derechos fundamentales y que se retoman de manera muy adecuada en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, que podemos llamar también garantías procesales. Y podemos retomarlas de una etapa de investigación, una etapa intermedia y en la misma etapa de juicio oral. Y por supuesto que también se hacen valer, se tienen que respetar, se tienen que incluir, por supuesto, de una manera fundamental, inclusive en los medios de impugnación. Claro. Tenemos la impresión, doctor Hernández Gaona, de que el nuevo sistema de justicia penal es hipergarantista, que hay demasiadas garantías para quienes son presuntos delincuentes. Así es, a mí me parece que, bueno, una de las supergarantías que en este momento acaba de salir, por ejemplo, es el artículo 5º transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite a aquellas personas que estaban siendo procesadas en el antiguo sistema tradicional procesal al nuevo, o sea, pues se puede migrar. Y con este artículo 5º transitorio, en este momento las personas que estaban acusadas por un delito grave, en este momento, si no están dentro de los delitos de prisión preventiva oficiosa, indiscutiblemente pueden salir. De hecho, ahorita se hace una audiencia solicitándole al juez tradicional que retome el juicio oral solamente tratándose de prisión preventiva oficiosa para poder alcanzar la libertad. De tal suerte que muchas personas en este momento están saliendo. Y hay una gran indignación por parte de la sociedad mexicana. Incluso el jefe de gobierno dijo en algún momento que, bueno, salen 4,000 personas, sí, pero en el Distrito Federal. Pero en todo el país, ¿cuántas estarán saliendo? Usted participó en la redacción tanto en las instancias del Ejecutivo como en las instancias legislativas. Así es. El Código Nacional de Procedimientos Penales está redactado para evitar impunidad. Uno, permite aplicación de medidas de protección sin que el MP tenga que acudir ante el juez. Dos, es el único código a nivel internacional que permite, antes de que se justifique la probabilidad de que una persona participó en la comisión de un delito, se permite, para evitar impunidad, que el imputado que está siendo procesado tenga aplicación de medidas cautelares. Y tercero, la mayor parte de las sentencias que se han emitido en el sistema penal acusatorio han sido condenatorias. Y último, en el procedimiento abreviado, que es una figura anticipada, la única sentencia que redactamos y que se permite es la condenatoria. Quisiera decirte que el sistema está diseñado para evitar impunidad, pero también para respetar la presunción de inocencia. Ciertamente, los que hemos sido víctimas de delitos, lamentamos que las investigaciones, tanto del inquisitivo como algunas veces del acusatorio, hay que decirlo, hay que capacitar y se han realizado algunas veces de manera violatoria de los derechos fundamentales. Por supuesto que las personas contra las cuales se impuso una medida cautelar y hubo violaciones en su proceso, por supuesto que eso es
característico de los estados democráticos a nivel internacional, y México debe aplaudirlo, no deben estar en prisión preventiva. Pero eso nos exige que redoblemos esfuerzos a nivel federal y local urgentemente ahorita para capacitar, para adaptar a fiscalías, para preparar a los operadores y para difundir lo que realmente es el sistema. Porque, claro, cualquier medio de prueba obtenido en violación de los derechos, ni en ningún país, ni en México, debe ser tomado en cuenta como parte de una investigación ni creíble ni científica. Estas garantías son en realidad el debido proceso, ¿no es así? Sí, exactamente. Si hay una violación a cualquiera de los derechos que se establecen en la Constitución y en el Código Nacional, indiscutiblemente que estarán violando el debido proceso. Es indiscutible. Entonces hay que respetarlas, las tiene que respetar desde la gente del Ministerio Público. Obviamente las tiene que revisar el juez para ver si hubo una violación. El policía, para empezar, ¿no? Desde ese momento, policía judicial y policía preventiva o policía ministerial tienen que tener un respeto irrestricto al Código de Procedimientos Penales y, naturalmente, a la Constitución. Hace cosa de una semana, en los noticieros de TV Azteca, se transmitió una noticia que a la sociedad nos impactó muchísimo. Un grupo de asaltantes de domicilios en colonias de clase media alta, pues habían sido videograbados, fueron detenidos, me parece que en flagrancia, y entraron al sistema de reclusorios. Pero 6 meses después, otras cámaras de video los captaron volviendo a asaltar otro domicilio. Eran los mismos personajes, la televisión lo mostró muy bien, los noticieros de TV Azteca los mostraron, hicieron la comparación. ¿Qué pasó ahí? Te voy a decir qué pasó, que es lamentable. En México, ahora, existe un desconocimiento del 90% del Código Nacional y de lo que implica la reforma. Te voy a decir por qué. No solamente falta mejorar la parte de gestión, capacitación, preparar y difundirlo. Tenemos estructuras en las cuales no se da la coordinación que se necesita para agilizar. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa en un caso, por ejemplo, sin detenido? Una persona presenta una denuncia o una querella en caso sin detenido, pero el turno no está autorizado internamente para solicitar una orden de aprehensión. La mesa tampoco está autorizada para solicitarla, aun y cuando los ministerios públicos a nivel nacional de estas dos áreas se percatan de la necesidad y la urgencia de pedir esa orden de aprehensión. Sucede que es hasta la tercera unidad que está autorizada y pide información a la mesa, información, hechos del turno, para poder solicitar la orden de aprehensión. No es lo que te pide el Código Nacional, no es lo que te pide la Constitución. El artículo 16 de la Constitución te dice que hay jueces de control que resuelven por cualquier medio electrónico, audiencia privada. Sin embargo, nos estamos atorando a nivel nacional con estructuras obsoletas, por lo que urge una fiscalía que permita desde el mismo turno que presentas una denuncia y que se dé cuenta a la persona a través del Ministerio Público que reciben estos hechos y entonces inmediatamente pueden solicitar la orden de aprehensión. ¿Qué pasa si en la ley, el Código Nacional, ejemplifico, el artículo 16 de la Constitución te lo permite, pero la estructura interna de las procuradurías no los deja? ¿Y esto por qué ha pasado? Bueno, ¿por qué no se moderniza? Obviamente tiene que haber una modernización dentro de las procuradurías. A mí me parece que el punto que estaba tocando la doctora es sumamente importante, el de la capacitación. Aquí se trata de muchas cosas que ahorita me gustaría realmente puntualizar. En primer lugar, el país se está quejando de una cosa, de la capacitación. Yo considero que lo que debe de hacer es haber una capacitación adecuada, gubernamental. Para tal efecto, desde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿qué estamos proponiendo? Que exista un instituto nacional que pueda coordinar toda la capacitación del país, toda la capacitación que se le da a agentes del Ministerio Público, a policías preventivos, judiciales, a jueces, a defensores particulares, a defensores de oficio, porque en este momento, mi querido Paco, quiero comentarte una cosa. No existe en el país un centro de capacitación que unifique criterios, porque es también de unificar criterios. Tuvieron 8 años para hacerlo. Exactamente, y se desperdició todo el tiempo, porque en este momento nos dicen... Y hubo presupuestos, hubo mucho dinero. Y fíjate que desafortunadamente, si tú sales al foro jurídico, te vas a encontrar con una verdadera caos jurídico. Porque como decía la doctora en este momento, hay gente que no conoce el código ya estando aplicándolo ahí en este momento. Entonces, ¿qué se necesita? Capacitar. A veces los criterios son diferentes y esto no puede ser así. Creo que lo vimos hace algunas semanas, cuando en la audiencia, la primera audiencia que el recluso Javier N., como se le llama, tuvo con mucha visibilidad en los medios, pues ahí parece que los ministerios públicos se difundió que habían fallado cuando no tenían por qué fallar.
cuando ni siquiera lo que hicieron en esa audiencia estaba contemplado en las leyes. Y creo que ahí la defensa se pasó y los exhibió, y también se exhibió el juez, porque el juez no sabía de qué se trataba la audiencia. Claro. Yo creo que esto es indispensable porque a veces nos dicen es que en México no se puede, es que es la primera audiencia y les decimos es que es imperdonable que existan estas fallas. Claro. Una cosa es que estemos adecuándonos, pero debe asumirse la responsabilidad y cumplirse los acuerdos que están pendientes. No solamente se desconoce el Código Nacional, no se entienden los derechos fundamentales, no, por ejemplo, piden algunas voces, es que hay que quitar la vinculación a proceso. Y cuando preguntamos por qué hay que quitarla, es que no se entiende, Cristal. Es que fallan los operadores, es que no la utilizan en Roma. Les digo, entonces vamos a ponernos todos en motocicleta, porque en Roma pues casi toda la gran mayoría está en motocicleta. Pero es un país diferente, la vinculación debe seguir. A eso quería llegar. Pareciera que el texto que se está utilizando ahora pues sí aplica en otros países. Claro. Pero México es un país en el cual las circunstancias son totalmente diferentes. Yo creo que... Quiero comentarte una cosa. Lo que se debe de hacer, en primer lugar, en mi muy particular punto de vista, es que los ciudadanos, como hace rato se lo preguntaste a ella, conozcan exactamente sus derechos constitucionales. ¿Cuáles son los derechos constitucionales, que con eso empezaste? ¿Cuáles son los derechos constitucionales que debe tener una persona cuando es acusada de un delito? Ok. La propia Constitución es un caos jurídico para mí. A mí me parece que debe de hacerse una revisión constitucional y organizar la propia Constitución, sistematizarla adecuadamente para entender este sistema. Coincido con usted, pero no solo en lo penal, tiene que revisarse en todos los ámbitos. Todo, porque aquí que se debe revisar el ámbito procesal. ¿Sabes dónde deben de cuidar? Las carpetas de investigación que se siguen haciendo, tal y como se hacían anteriormente. Entonces viene el punto y el momento crítico, cuando viene la formal imputación a una persona. Al hacerla indebidamente, al no cumplir con el debido derecho, debido proceso que tú decías, ¿qué pasa con las haberes? Se caen. Claro. Por eso lo de este señor N, que señalaba hace un momento, ¿qué pasó? Se estaba cayendo. Así es. ¿Por qué? Pues porque armaron en el oscurito. Y deben de filmar ahí, deben de filmar. La investigación. En la investigación inicial la deben de filmar con los agentes del Ministerio Público. De nada sirve que estén ahorita los jueces aquí en una audiencia cuando ya llegas con algo viciado, que es lo que no se ha corregido y que, como decía la doctora ahorita hace un momento, lo que debe de corregirse son en las procuradurías. Las procuradurías, los que obviamente inician. Lo más difícil no es resolver una sentencia, lo más difícil es crear los elementos que se van a integrar, ¿sabes en dónde? En la carpeta de investigación, cuando tienes que formular imputación. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido encantada. Un verdadero placer. Muchas gracias. Gracias. Mi querido Francisco, doctor, un honor haber estado contigo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir aquí. Gracias. Gracias. El debate continúa. Hay quienes señalan que la Constitución da garantías a todos los ciudadanos en un proceso penal. Y hay otros que en el nuevo sistema de justicia penal pues señalan que es hipergarantista. Ya escuchó usted a los expertos. Así que ahora, juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.